¿Cómo es posible que en una provincia que, de acuerdo a lo que dijo la gobernadora, somos el segundo yacimiento gasífero del país, tengamos tantos problemas económicos? Bueno, porque lo que no ha dicho la señora gobernadora es que ella es parte responsable y activa de que esto siga sucediendo y que se siga manifestando de esta manera. Lo que no dicen a modo de conveniencia dirigentes políticos en el cargo más alto que tiene nuestra provincia es que nunca se han generado políticas públicas en función del desarrollo genuino de nuestros recursos naturales, de la apropiación permanente y legal que tenemos por Constitución nacional y por Constitución provincial de los recursos naturales argentinos, de los fueguinos, que nos corresponde a partir de la reforma constitucional del año 94. Y esto está estrictamente relacionado con la pobreza energética de nuestra provincia, donde no se toman decisiones políticas acertadas en ese sentido, en donde claramente es mucho más cómodo administrar la pobreza que enfrentarse a los capitales poderosísimos que tienen las corporaciones petroleras y su bufete de abogados litigantes en contra de cualquier intento de modificación de ese status quo que hoy a las empresas energéticas les corre por estos tiempos de neoliberalismo, ¿no? Creo que claramente es mucho más fácil deslindar las responsabilidades y echar culpa sobre el pasado y no asumir el presente, en donde vimos que en estos 4 años se dilapidaron nuevamente oportunidades, no tan solo desde el punto de vista de los hidrocarburos que componen uno de los, si no es el más fuerte ingreso a las arcas provinciales en concepto de recursos tanto de coparticipación como de regalías petroleras, y sin embargo nada se hace o poco se hace por solucionar el problema tan grave que tenemos en nuestra provincia, ¿no? Empleo, combustibles, gas, petróleo. Ahora, la actividad petrolera, ¿no? Por los años que a vos te ha tocado te toca estar y seguir vinculado. Distintos tipos de empresas, distintos tipos de capitales hacen exploración y explotación. Yo me acuerdo que a Cócaro por poco lo querían matar por la cuenca CA12, ¿no? O sea, lo menos que querían era como que estaba digitado, que estaba entregado. Decime si en algún momento de todas estas etapas que has vivido en materia de hidrocarburos, algún gobierno defendió nuestros recursos. Por lo menos en los fueguinos ninguno. Me animo a decir esto en base a pruebas, ¿no? En base a hechos concretos. Me parece que independientemente de la responsabilidad que le tocó a cada uno de nuestros dirigentes que han llegado a la Casa de Gobierno, no han sabido, no han querido o no han podido llevar adelante políticas energéticas serias en nuestra región. Y digo esto porque siempre fuimos, digamos, el patio trasero de Vaca Muerta, o siempre fuimos a los que le extraen el gas y el petróleo para las grandes ciudades. Siempre fuimos los que otorgamos materias primas a bajo costo, siempre con la esperanza de muchas cosas, ¿no? Por un lado, la esperanza de volvernos industriales, y ya vemos en qué terminó el polo industrial de Tierra del Fuego, cuando llegan gobiernos que no tienen una mirada, digamos, geoestratégica como la que tenemos en nuestra provincia. Después llegaron gobiernos populares o gobiernos populistas, como muchos lo llaman, en donde tampoco se desarrolló, digamos, más allá de que sí se invirtió, digamos, en el último gran desarrollo offshore en nuestra provincia, que es Vega Pléyade, se hizo en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, donde había una serie de digamos, de objetivos relacionados con los hidrocarburos de la provincia. Pero resulta que llegó el macrismo y volteó todo, dinamitó todo por los aires, nuevamente generando lo que hoy estamos viviendo. Y a eso hay que sumarle, digamos, las distintas, a mi modo de ver, complicidades que se viven con los gobiernos provinciales
como es el caso escandaloso de la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertoni. Yo le he dicho abiertamente, es de una barbarie política la que ha cometido, que le costó hasta su puesto en Casa de Gobierno, ¿no? Es decir, esta sintonía macrista con el gobierno de Mauricio Macri, declarando huésped de honor a Juan José Aranguren, no diciendo nada sobre la entrega de áreas petroleras en el Atlántico Sur, como seguramente vamos a tocar el tema, donde hoy se convalida, digamos, estos acuerdos de extranjerización de los recursos naturales, como es en la cuenca Malvinas, entregarle a empresas de capitales ingleses permiso de exploración y explotación petrolera es de una gravedad increíble, y que creo que ese cinismo con el que se maneja nuestra gobernadora, diciendo de que Macri quiere entregar la Malvinas como si ella viviera en Marte, me parece que no corresponde. Hay una grave responsabilidad política en todo esto, que no han sabido, no han querido o han sido cómplices de una entrega brutal de los recursos naturales argentinos, extranjerizándolo como lo exportamos a Chile, poniéndolo digamos, en la mesa de discusión simplemente por regalías y no por agregado de valor, no como pretendemos algunos como yo, que queremos y pretendemos un polo energético realmente competitivo con Vaca Muerta, en donde tengamos situaciones realmente mucho más estables y planificadas en el largo plazo para una provincia de acá a 50, 100 o 200 años, con las riquezas naturales que tenemos en las cuencas productoras de hidrocarburos en la gran mayoría, pero también en la riqueza del mar, la riqueza digamos en tierra que tenemos y que la verdad se desperdicia permanentemente. Vos sabés que te quería preguntar antes de llegar al tema central, que tiene que ver con la explotación británica de nuestras áreas petroleras. Te quería preguntar, y por eso te decía, si algún gobierno se acercó más a la defensa de los intereses en materia de hidrocarburos, porque cuando yo había llegado acá a la provincia, estaba en su apogeo hablar de IFUSA, del proyecto IFUSA, como un proyecto superador, ¿no? ¿No viviste ese proceso o eras muy pibe? Lo viví, porque yo desde muy pibe siempre estuve relacionado, digamos, tanto con la cuestión sindical como con la cuestión política energética, en aquel momento que era más bien planificación direccionada desde Comodoro Rivadavia hacia el resto de la Patagonia, es decir, se centralizaba de alguna manera las políticas que se iban y se delineaban allí las políticas para la cuenca austral, como se denomina, ¿no? Es decir, éramos todos sedes o subsedes de alguna entidad, como en el caso de YPF, como en los años 80, antes de su privatización. Luego, la relación que tuve con Pan American Energy Híbrida me llevó también a incursionar en la cuestión política estratégica de los intereses de empresas ya privadas, ¿no? Y donde ellos elaboran, digamos, planes estratégicos en funciones de áreas que son para ellos claves para el desarrollo y para obtener ganancias y dividendos empresariales. Y viví la parte en que IFUSA muchas veces, que fue después de las privatizaciones del gobierno menemista, en donde muchas, en el año 94, cuando se le otorgan la facultad a las provincias para hacerse de los hidrocarburos y de administrarlos de alguna manera con esa responsabilidad, el proceso que se vivió en Tierra del Fuego realmente fue lamentable con respecto a la creación de una empresa como pretendía ser IFUSA, en donde vimos que unos cuantos vivos intentaron hacerse de un negocio que realmente es monstruoso para sí mismos en muchos casos y no para el desarrollo genuino de nuestra provincia, que como idea principal es maravillosa. Por decir, contar con una empresa provincial de energía o de hidrocarburos como Hidrocarburos Fueguino pretendió ser, como IFUSA, la verdad es que fue una oportunidad desperdiciada. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el marco que necesitamos los fueguinos para poder tener ese tipo de empresas es contar con una ley provincial previa de hidrocarburos, que todavía no tenemos. Y esto muchas veces me preguntan, ¿y por qué no somos la única provincia productora de gas del país? La única, formando parte de OFEPI, una provincia productora por excelencia de gas,
formando parte de del directorio de YPF. No tenemos una ley provincial de hidrocarburos, cuestión que sí tiene el resto de las provincias productoras. Y yo me acuerdo de ese tema, lo hemos hablado mucho con Chispita Fadul, que tenían un proyecto de ley que hasta incluso se lo acercaron, se sacaron una foto con Fabiana Ríos, pero después parece que nunca tuvieron oportunidad de pegarle una mirada al proyecto de ley. Ahora, ahí nos ubicamos en un tema, ¿no? Hablamos de una cuenca, hablamos de recursos sobre la isla, pero también offshore, y bueno, y el interés británico que pudo plasmar en un escrito con el acuerdo Forador y Duncan, donde Argentina como país se compromete a facilitar y a colaborar con el desarrollo de los intereses británicos en el Atlántico Sur. Ahí directamente lo que estamos diciendo o estamos fundamentando son acuerdos como el que se acaba de firmar, ¿no? Directamente con empresas británicas para explotar hidrocarburos que se encuentran en nuestra cuenca hidrocarburífera. Así es. Por eso hablo de complicidades. Porque de todo esto, y que me ha tocado a mí denunciarlo en Cancillería Argentina, frente a Teresa Králikas, con el intento de boicot por parte del gobierno de nuestra provincia, lamentablemente lo digo, llevó a que justamente nosotros hemos denunciado toda esta entrega, desde el acuerdo Forador y Duncan, que pretende remover todos los obstáculos para que se desarrollen las Islas Malvinas sin hablar de soberanía. Nada de esto ha dicho la gobernadora Rosana Bertone, todo lo contrario. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el delegado de la cuestión Malvinas, que ella puso como vocero oficial, que es Jorge Argüello, tampoco ha hecho ni se ha reunido con la Comisión Bicameral de la Cámara de Diputados y Senadores, no ha hecho un pedido formal de explicaciones al Cancillería Argentina, no ha pedido reunirse con el canciller Forí en ninguna de las etapas. No han, lo único que han hecho han emitido gacetillas de prensa manifestando su profunda preocupación, pero nunca se ha traducido esa profunda preocupación en hechos concretos. Y hablo no tan solo de Rosana Bertone, sino que hablo de diputados, de senadores fueguinos, de algunos intendentes de la provincia, de legisladores, de senadores, de diputados, de concejales, que nada han dicho con respecto a esta entrega, y que el gobierno, y que el gobernador electo, Gustavo Melella, ha denunciado ante la Secretaría Federal, a cargo de la doctora Burruto, estas entregas petroleras y estas denuncias. Es decir que y para sorpresa de muchos, y que hoy es noticia, digamos, que hace 3 años nosotros lo denunciamos, el gobierno fueguino, dicho por el canciller Forí, la doctora Rosana Bertone, estaba al tanto de todas las licitaciones de áreas petroleras que se estaban dando en el Atlántico Sur y no dijo absolutamente nada. Y hoy nos trata de convencer por una cuestión electoral de que Macri es el peor de los males y que quiere entregar las Islas Malvinas a los ingleses. La pregunta es, ¿qué hizo usted, señora gobernadora, para que esto no suceda? ¿Cuáles son las denuncias que usted efectuó en el juzgado federal de la doctora Burruto? ¿Por qué no acompañaron todas las acciones que se denunciaron específicamente sobre la entrega petrolera en el Atlántico Sur, que denunciamos y que acercamos, y yo en persona le acerqué a los distintos delegados de las comisiones en la legislatura provincial y en las comisiones que se dieron en el Observatorio Cuestión Malvinas, y nunca han hecho absolutamente nada? Por eso hoy ver que se asombran con el cinismo con el que vemos que se asombran porque se están entregando ya y publicado en el boletín oficial a empresas de capitales extranjeros, británicos específicamente, la posibilidad de explorar y de explotar nuestro petróleo, nuestro gas, es realmente vergonzoso para la memoria de los argentinos, porque dejar hacer es también convalidar el modelo de entrega de los recursos naturales y de la soberanía, no tan solo en el Atlántico Sur, en Malvinas, en Georgia, Sandwich, sino que también esto que estamos viendo, que es un armado estratégico por parte de Inglaterra
como aliado de Mauricio Macri, con cómplices como Rosana Bertone, para hacerse de la fuente de agua dulce más importante de la humanidad, que es el acceso a la Antártida. Esto hay que decirlo. Es de una gravedad realmente extrema, en donde la gobernadora ni siquiera ha hecho ningún tipo de mención, ni ningún tipo de denuncia ante el Congreso Nacional, simplemente presentando una ley Malvina para que se legisle de aquí en adelante. ¿De aquí en adelante de cuándo? Por eso uno celebra, y celebramos que el gobernador electo de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, le haya pedido específicamente los puntos que se firmaron en Rosario a Alberto Fernández, desechar los acuerdos de Madrid 1 y 2 y el pacto Forador y Duncan, que lo único que hace es entregar los recursos naturales, pesqueros, marítimos y geopolíticos a empresas británicas bajo la bandera inglesa, y nada ha hecho en todo este tiempo el gobierno provincial a cargo de Rosana Bertone. Ahora con el veterano de guerra, Juan Vera, estuvimos hablando en más de una oportunidad, incluso una de las últimas visitas que hizo el constitucionalista Barcesat, ¿no? Sí, okay. Que tuvo una reunión directamente con la gobernadora y también con Argüello sobre este tema, y que se esperaba una reacción acerca de una presentación directamente sobre un pedido formal, una denuncia formal de inconstitucionalidad de los acuerdos que se habían firmado. ¿No se hizo nada? No, absolutamente nada. Es más, cuando nosotros hicimos la presentación en el Juzgado Federal, y que está camino a la Corte Suprema, porque no olvidemos de que no tan solo la doctora Borruto suspendió las indagatorias a los torturadores, a los militares torturadores de los soldados en Malvinas, sino que la doctora Borruto viene a cumplir de alguna manera el rol de blindaje judicial que necesita esta entrega. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la doctora Borruto no le dio lugar al amparo presentado por el municipio de la ciudad de Río Grande, a cargo de Gustavo Melella, con un montón de firmas, no tan solo él, con la presencia del constitucionalista Eduardo Barcesat, que fue casi el que redactó, digamos, todas estas denuncias, sino que las rechazó, y por eso va camino a la Corte Suprema de Justicia. De ninguna otra manera, ni Martín Pérez, ni Walter Boto, ni los legisladores de la mayoría automática en la legislatura, ni Catalán Magni, ni Nato Ojeda, ni Miriam Boyajian, ni ninguno de los representantes a cargo con esta alianza con Rosana Bertone han dicho absolutamente nada al respecto. Eso es lo llamativo. Entonces uno piensa y uno dice, bueno, ¿por qué no dicen nada? ¿Por qué no sientan una postura? ¿Por qué no rechazan esta entrega de los recursos naturales argentinos en el Atlántico Sur? ¿Por qué esperan a que se convalide, se consolide para presentar su, como dicen cada uno, su profunda preocupación? Ahora, ¿por qué crees que no se hace? Porque también puede ser convicción. ¿Sabes por qué tengo esta pregunta? Estamos hablando de una superficie total, por lo que leo acá, de 27.803 kilómetros cuadrados. O sea, de que es una superficie muy importante y de un, ya firmado, ¿no? Y de una explotación por 8 años, ¿no? De 6.320 kilómetros cuadrados. Ahora yo digo esto, ¿no? Yo me enteré ahora, con las declaraciones de la gobernadora, que este yacimiento gasífero que habían encontrado es el segundo en importancia de nuestro país. Sí. Antes no lo sabía. Vos, que sos un tipo que venís trabajando con las petroleras, que sabés que esta gente no hace cosas al azar, ¿se estima cuál es la riqueza que contienen esta cuenca? Te digo esto porque sobre el tema de Malvinas, un amigo, Mariano López, que estuvo hace poco allá en Malvinas, nos hablaba de que ya incluso están preparándose para viajar gente de distintos países para trabajar en el petróleo. Sí, claro, por eso lo venimos denunciando. Digamos, si la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur hubiera tomado la causa Malvinas realmente con la
preocupación y con el poder político que tiene la gobernadora como legítima electa gobernadora también de las Islas Malvinas, hubiera sentado una postura lo suficientemente firme como para que el gobierno de Mauricio Macri no le dé áreas petroleras para que exploten los isleños, para que no le dé vuelos a las Islas Malvinas provenientes de Brasil, para que no le dé la posibilidad de los permisos pesqueros que se tienen que dar en Tierra del Fuego como jurisdicción natural, para que no le dé exploraciones científicas a la Antártida. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando conceptualmente e ideológicamente están en sintonía una parte de lo que ellos consideran el neoliberalismo, en donde claramente son aliados estratégicos en este tipo de emprendimiento? Esa es la pregunta que te transmito a vos. ¿Cuál sería el beneficio de ser un aliado, en este caso la política, yo también la califico de entrega de los recursos y de entrega de la soberanía? Pero directamente no estamos haciendo lo más importante, que es reclamar la soberanía sobre nuestras islas. Al menos decimos que la reclamamos, pero hacemos lo contrario, ¿no? Le facilitamos el camino. Quiero que me devuelvas la casa que me usurpaste, pero te doy todos los servicios para que sigas viviendo confortablemente en ella, ¿no? Ahora, la pregunta es esa: ¿cuál sería el beneficio del silencio o la complicidad? Bueno, usted, me parece que somos todos grandes como para comprender de que en política y mucho más aplicada y llevada adelante por el gobierno de Rosana Bertone, en este toma y daca político que camaleónicamente estamos acostumbrados a ver, primero siendo menemista, después siendo kirchnerista, después siendo peronista, después siendo menemista, ahora siendo macrista y ahora es fernandista. Bueno, es justamente este travestismo político que estamos acostumbrados a ver. No les importa absolutamente nada de lo que suceda en Malvinas, porque así lo demuestran, digamos, porque de otra manera se hubieran acercado a denunciarlo, ¿no? Creo que esa sintonía política que tiene no tan solo Rosana Bertone con esta área, en este tema en particular, sino el resto de sus aliados políticos que se viven sacando fotos abrazados y sonrientes, mientras la población está esperando respuestas realmente de situaciones graves que estamos viviendo, como la entrega de la soberanía. Yo no lo he escuchado a ninguno de los que hoy sonrientemente están en las tapas de los diarios manifestándose en contra de lo que está ejecutando Rosana Bertone, dándole y fortaleciendo la posición inglesa en contra de la posición fueguina. No los he visto a ninguno de ellos manifestarse abiertamente de por qué está la entrega petrolera llevándose adelante sin que Rosana Bertone lo denuncie ante quien corresponda, ante el CIADI, no dando dando su opinión diciendo que no estamos de acuerdo, que judicializando la decisión gubernamental, llevando a los estrados internacionales nuestra queja, yendo al Comité de Descolonización. Pero si uno ve que Alejandro Betz, por ejemplo, es considerado un traidor por parte de la gobernadora y es tratado como un inglés cuando es un argentino que tiene documento argentino, uno entiende de que eso es entreguismo, eso es cipallismo y eso es lo más cercano a la traición a la patria que hemos visto en este corto tiempo político que lleva estos 4 años Rosana Bertone en el poder, ¿no? Claro, yo te quería preguntar por eso, o sea, los acuerdos nacionales me tienen tan confundidos porque hablamos ya desde los acuerdos de Madrid que venimos renegando, ¿no? Desde estos pactos que firmó Cavallo con Menem. En el terreno práctico, vos me decís, bueno, Melella hizo la denuncia en la justicia federal. Sí. La pregunta mía es: ¿qué puede hacer la justicia frente a un acontecimiento que ya se dio? Porque la firma de estos acuerdos, la firma de esta entrega de este permiso de explotación del área es algo que ya está hecho. ¿Cuáles son las consecuencias que deberíamos pagar? Porque en definitiva, quienes firmamos el acuerdo hemos sido nosotros, digo los argentinos, en la representación de Mauricio Macri, Furí, el que fuere.
pero son acuerdos que ha hecho el país. Lo mismo me pasa con Vaca Muerta, porque uno dice, bueno, en momentos electorales, sí, claro, vemos la deuda externa que hay, pero no podemos desconocer que para obtener esa deuda, para que nos presten plata, hemos puesto como garantía los recursos naturales de Vaca Muerta. ¿Me explico, Moisés? Sí, claramente. Bueno, eso tiene una explicación y yo te voy a, creo que, digamos, siendo amigo de Eduardo Barcesat, creo que lo he comprendido bastante bien, del por qué es necesaria la judicialización y en todo caso hablar y la politización de la cuestión Malvinas y de la deuda externa argentina, como vos decías, y es absolutamente más práctico de lo que muchas veces se dice. Todos estos acuerdos, por ejemplo, estamos hablando del acuerdo Forador y Duncan, ¿no? No ha pasado por el Congreso Nacional legítimo y único, autorizado a redimir y a discutir y a aprobar este tipo de acuerdos. Cuestión que estamos viendo que se invocan leyes como la 1739, como la 26741, en donde no se ha dado la discusión para llevar adelante, dado los intereses estratégicos, la cuestión de soberanía sobre nuestras Islas Malvinas, un acuerdo de esta naturaleza, que tampoco ha pasado por la legislatura fueguina, porque estamos hablando de áreas jurisdiccionales fueguinas y estamos hablando de territorio fueguino, como son nuestras Islas Malvinas, salvo que alguien piense o alguien crea de que las Islas Malvinas no son argentinas y por lo tanto no debemos hacer nada. ¿Está bien? Por otro lado, lo mismo pasa con la deuda externa nacional. El Congreso de la República Argentina no ha aprobado el endeudamiento brutal a que nos está llevando Mauricio Macri, y mucho menos ha aprobado poner en garantía las regalías hidrocarburíferas de nuestra nación en Vaca Muerta o los, como dice mi amigo Eduardo Barcesat, no ha convalidado de manera política en el seno de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores por el bien común los bienes estratégicos de una nación. Entonces, la confiscación por parte de un gobierno ilegítimo como es el gobierno de Inglaterra en nuestras Islas Malvinas no tiene por qué tener la complacencia, digamos, del gobierno legítimo como es la doctora Rosana Bertone, sin decir absolutamente nada y reclamar que todos estos acuerdos, tratados y entrega de áreas petroleras, pesqueras, mineras, etcétera, etcétera, tengan el acuerdo al menos del Congreso Nacional y de la legislatura provincial por ser los legítimos dueños de los recursos naturales que están en estas cuencas. ¿Se entiende? Es decir, nada de eso ha sucedido y nada de eso se ha denunciado. Por eso digo, digamos, una cosa es que los recursos estratégicos de una nación, de una provincia, estén entregándose de una manera arbitraria, como creo que lo hace el gobierno de Mauricio Macri, y otra cosa es pretender creer que nuestras Islas Malvinas, el Atlántico Sur, no son argentinos y por lo tanto no lo voy a defender. Bueno, creo que conceptualmente el gobierno de Tierra del Fuego a cargo de Rosana Bertone está en sintonía con ese pensamiento de Mauricio Macri, donde la entrega, la verdad es que Malvinas es un peso y que nunca la vamos a recuperar y por lo tanto no van a hacer absolutamente nada para estar más cerca de defender la soberanía como pretendemos todos nosotros y denunciar esto donde haga falta, donde haya que poner voz, estar presente, como es en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, en los capitales internacionales diciendo y presentando denuncia ante las empresas petroleras y que no puedan ejercer su control en el Atlántico Sur sin el permiso específico del gobierno de Tierra del Fuego, legítimo dueño de los recursos naturales, y dejar y convalidar lo que está entregando el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, eso es a lo que estamos asistiendo, a una entrega brutal de los recursos naturales del país, de una posición geopolíticamente sensible, y donde el gobierno de Rosana Bertone, con ella a la cabeza, no han dicho absolutamente nada, ni han hecho absolutamente nada en función de asegurar a los argentinos que no se va a entregar los recursos naturales que nos pertenecen a todos. El que calla, otorga, decía mi abuela, ¿no? Moisés, ha sido un placer hablar contigo, no sé si querés aprovechar el contacto para hacernos algún otro comentario.
No, creo que agradecido por el contacto contigo y un gran abrazo a toda la audiencia. Me parece que es grave que el gobierno de la provincia no emita ningún tipo de comunicados al respecto, cuestión que ya está divulgado y puesto en el boletín oficial. Empresas como Tulobloil que han sido cuestionadas y que están judicializadas, que hoy el gobierno de nuestra provincia, que los intendentes electos, los diputados, los senadores, no digan absolutamente nada, es muy llamativo. Es realmente lamentable que tengamos este tipo de políticos en nuestra provincia que no defiendan los intereses colectivos como le ha dado la responsabilidad al pueblo. Simplemente eso, y agradecerte una vez más por el contacto. Un abrazo, gracias por estar. 11:19. Hablábamos entonces con Moisés Solorza. Ustedes lo escucharon, no hay mucho para agregar. Vamos a completar una tanda, y enseguida volvemos, creo que con otra comunicación. Ya estamos, Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Este 27 de octubre, vota lista 503. Mabel Caparrós y Osvaldo López, candidatos a diputados nacionales. Sigamos juntos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nos une querer vivir en paz. Nos une querer una justicia independiente. Nos une que no haya impunidad. Nos une querer vivir en libertad. Nos une saber que otro futuro es posible. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 135. Juntos por el cambio. Gualdés y Hermanos. Productores de frutos y verduras. Importadores y exportadores. Proveedores marítimos y de a bordo. Consignatarios y representantes de afamadas marcas como Bedial, La Paulina, Ice Cream y otras. Gualdés y Hermanos. En sus dos direcciones. Santa María de Oro 743 en Río Grande. Y en Ushuaia, Gobernador Campos 745. Teléfono 421-810. Gualdés y Hermanos. Calidad, servicio y experiencia. Solicite vendedor al 421-810. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Federico Ruín y Adriana Chaperón, senadores nacionales. Lista 503. Todos vamos a vivir mejor. Distrito Tierra del Fuego. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Argentina retrocede. Cada día que pasa nos